esta es la realidad y cómo se van a conseguir estos 26 billones. 10 billones provienen del IVA, 10 billones provienen del IVA, 16 billones provienen de otras gas. Profesor Sarmiento. A los ingresos corrientes de la clase media. De manera que estamos ante una reforma de enormes dimensiones que se va a destinar fundamentalmente a pagar la deuda externa. De estos 26 billones que se van a recolectar de la clase media, 16 van para pagar la deuda externa. Y también 7 billones van a ir a los sectores menos favorecidos de la población. De manera que estamos ante una reforma tributaria que no es solamente para enfrentar la crisis de la pandemia, sino del mal manejo de la economía de tiempo atrás. De manera que esta reforma es para... Sí, profesor Sarmiento, y mucha atención. A ver, esta reforma tributaria que pretende recoger 26 billones de pesos, según el profesor Sarmiento, 7 billones para los sectores más vulnerados, 18 millones, 19 millones, no sabemos para dónde van. Profesor Sarmiento dice que en su mayoría deuda externa, pero lo cierto es que esta reforma tributaria es consecuencia del pésimo, del terrible, del populista manejo de la pandemia. Colombia, a diferencia de otros países en el mundo que también atravesaron y fueron golpeados por la pandemia, hizo todo al revés. Se lo advirtieron desde Gustavo Petro, que es para mí uno de los economistas más brillantes hoy del país, hasta el profesor Eduardo Sarmiento, que los subsidios tendrían que ir a los sectores, a la clase media y a los sectores más desfavorecidos. Esos auxilios se fueron todos para la banca, no se reactivó la pequeña y mediana empresa, y estas son parte de las consecuencias. Pero hay algo que me llama la atención, pues hay un mundo de preguntas, profesor Sarmiento, pero de esta reforma tributaria también sale el gasto que a mí me parece totalmente absurdo, de la muestra de la mayor indolencia y de la mayor desconexión total con el país por parte del gobierno de Iván Duque. De este dinero también sale la compra en este momento de aviones de guerra, que no tengo la cifra, algunos hablan de 5 billones para la compra de aviones de guerra en este momento, que es totalmente un despropósito. Bueno, usted lo que tiene acá es una reforma tributaria de 26 billones y su propósito es compensar a los sectores menos favorecidos de la población, en lo cual estamos de acuerdo todos. Pero estos recursos para los sectores más vulnerables apenas van a llegar a 7 billones de pesos. De manera que la mayor parte de la reforma tributaria está indefinida. De los 26 billones, únicamente 7 van a los sectores favorecidos. El resto es para pagar deuda externa, que es parte de los grandes errores y, en cierta manera, del desplome del modelo neoliberal en Colombia. Este desplome, esta crisis económica, es la que genera grandes daños, y desde luego esa reforma o ese daño se ve agrandado porque el gobierno realmente no ha destinado los recursos a los sectores menos favorecidos, sino a otras actividades. Pero lo cierto es que estos 25 billones o 26 billones vienen fundamentalmente a corregir los enormes daños generados por los malos manejos de la economía. La parte
de compensación de la pandemia a los sectores menos favorecidos es únicamente 7 billones. El resto es el resultado del fracaso del modelo económico que da lugar a una caída cuantiosísima del ahorro. Esta caída del ahorro generado por la cuarentena y luego por los malos manejos, usted tiene que se compensa casi en su totalidad con 7 billones de pesos. El resto va para factores desconocidos, en particular los daños de la economía. De manera que eso es lo que el gobierno no aclara, y es qué parte de la reforma es para enfrentar el problema de la equidad, que son únicamente 7 billones, de acuerdo con el gobierno, y el resto, por qué o en dónde están. Sobre eso no hay explicación. Un poco la interpretación avanzada que hago yo es que usted tiene gravísimos daños en la economía por el desplome del modelo económico. Ese desplome del modelo económico causa mucho más daños que la misma pandemia, y eso se ve claramente en la información del gobierno. La reforma de 26 billones de pesos, se destinan 7 billones a los sectores más vulnerables de la población, en lo cual todos estamos de acuerdo. Pero la parte restante se destina fundamentalmente para cubrir el endeudamiento externo que el gobierno incurrió durante la pandemia con propósitos diferentes. De manera que la reforma no es para contrarrestar el desplome del ahorro generado en la economía, sino a compensar los enormes costos de las deficiencias del manejo económico. Entonces, claramente tenemos 26 billones que se justifican, 7 billones para los sectores menos favorecidos. El resto no se sabe en dónde se causó, pero sí en los informes del gobierno dice que de allí se van a destinar 16 billones para pagar deuda externa. ¿Y por qué vamos a pagar deuda externa? Porque estamos ante una serie de gastos y una serie de compromisos del gobierno que vienen de atrás y que se tornan insostenibles. De manera que la reforma tributaria no es compensar a los sectores más vulnerables de la población y mejorar la distribución del ingreso, sino para cubrir los deudos que vienen atrás del gobierno, y lo grave es que esos desaciertos no se arreglan con la reforma tributaria, de manera que el enorme daño de la crisis económica sobre el ahorro continuará vigente, lo cual quiere decir que no vamos a tener recuperación de la economía. Bueno, muy bien, profesor Eduardo Sarmiento, ha quedado clara su opinión y su advertencia. Colombianos y colombianas, esta reforma tributaria no tiene nada que ver con inversión social, no tiene nada que ver con un afán de invertir en los sectores más vulnerables de la población colombiana. Es una reforma tributaria que, como lo ha explicado muy bien y pedagógicamente, como siempre, el profesor Eduardo Sarmiento, simplemente una reforma tributaria para corregir los errores del manejo, de un mal manejo de la pandemia. De un mal manejo de la pandemia que, en mi opinión, tuvo que ver con una economía en tiempos de pandemia solo y básicamente, exclusivamente basada en auxiliar a la banca, pero no a la clase media, al sector empresarial de pequeña y mediana empresa de Colombia, como en un sinnúmero de oportunidades se le pidió, se le advirtió al gobierno de Iván Duque. Por otro lado,
Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.